Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Si recordamos la teoría del monotropismo, esta explica por qué aparentemente somos más lentos en el procesamiento de la información. Recordemos, en el monotropismo, esta teoría enuncia que dado que nosotros percibimos más en detalle, nuestro procesamiento va de las partes al todo, es decir, este libro yo empezaré a procesarlo por sus detalles antes de ver el libro completo. Lo veo mucho más en profundidad, sistematizo la información, encuentro los patrones que tenga con otros libros que ya he visto antes. Es decir, describiendo este tipo de procesamiento, nos damos cuenta de que va a tardar mucho más tiempo que la persona que ve un libro rápidamente. Entonces, la demora en procesar, esta lentitud en procesar cognitivamente la información, se debe a nuestro monotropismo. Autores como Laurent Mottron señalan que esto es una función perceptual mejorada. Es decir, los autistas somos mucho mejores percibiendo en tareas que suponen ver un detalle específico. El monotropismo también hace que nos centremos en una cosa a la vez. Todos nuestros sentidos entran en un solo canal de procesamiento. Por eso que pasar a otra actividad requiere cierta preparación. Muy bien, así como hay este tipo de procesamiento atípico y, entre comillas, más lento que el neurotípico para las funciones esperadas a nivel cognitivo, existe también una demora en el procesamiento sensorial. Hay determinadas áreas del cerebro, como se señalan en algunos artículos, como el que comparto aquí en la imagen, que muestran que nuestras áreas cerebrales, o se está encontrando eso, al ser distintas, procesan también la información emocional de una manera diferente. Esto es tremendamente importante y tenemos que tenerlo en cuenta porque muchos juicios que vienen al respecto sobre nosotros, como que somos fríos, indiferentes, que no conectamos con nuestras emociones, tienen que ver con que el procesamiento emocional, el darnos cuenta de nuestras emociones e irlas procesando, es diferente, también es atípico y muestra una demora en el tiempo respecto de lo neurotípico, respecto de lo esperado. Por eso que un autista puede no darse cuenta cuando está entrando en un burnout. O un autista a veces no se da cuenta cómo sus emociones se van incrementando en potencia y muchas veces no puede regularse antes de llegar al meltdown. En el proceso de duelo también. O sea, el proceso de duelo, como lo hemos visto en otro video, para un autista es muy distinto. Puede ser que parezca impasible, frío, frente a la muerte de alguien cercano, pero no. Es que eso que ha irrumpido en su vida, que ha desestabilizado su rutina, requiere de un mayor tiempo para irse procesando. Frente al dolor particular, al dolor respecto a otra persona, a lo mejor no reaccionamos en ese momento como se esperaría, porque hay un tiempo que se requiere para elucidar la emoción. Muchas veces, frente al dolor de los demás, a la problemática de los demás, nuestro tipo de respuesta no es en ese momento una demostración emocional que suele llamarse empatía en el mundo neurotípico, justamente porque nos puede tomar más tiempo. Pero no quiere decir que no nos demos cuenta de que esa persona necesita algo. Y como sabemos que necesita algo, probablemente vamos a buscar alguna solución para eso. Y ahí es uno de los desencuentros.
con los neurotípicos. Los neurotípicos esperarían un abrazo, una respuesta emocional de nosotros, pero nosotros todavía posiblemente estamos procesando esa respuesta emocional y brindemos, para nosotros nos sea más lógico, qué es lo que necesita y puede ayudar a la persona en ese momento. Entonces, es muy importante entender para los cuidadores, para los maestros, para todas las personas autistas, que nuestro tipo de procesamiento emocional es diferente, que supone o presenta una demora respecto del mundo neurotípico. Y es importantísimo también para los psicólogos y los terapeutas. Muchos autistas en sus terapias son penalizados por no conectar con las emociones, por lo que el psicólogo o el psicoterapeuta considera de que en este momento, frente a lo que me cuentas, no hay una respuesta emocional. Entonces, hay una serie de consideraciones que aparecen, como que la persona está escindida, está en negación, que tiene cierta disociación, etcétera, 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 y muchas veces no tiene nada que ver con eso, sino con que se necesita un mayor tiempo para poder procesar ello. Y si el terapeuta trabaja con personas autistas y no conoce de esto, es mucho más el daño que puede hacer. Yo recuerdo, durante mi época universitaria, justamente en las terapias, en las psicoterapias que llevaba, una de las críticas era que me decían que no conectaba con mis emociones. No, claro que conectaba con mis emociones, pero no al tiempo que el psicoterapeuta esperaba en ese instante. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto antes de juzgar. Así como en el procesamiento cognitivo puede haber una lentitud, una demora, porque nuestra mente procesa según determinados criterios, a nivel emocional, nuestro procesamiento es totalmente distinto. Y recordemos también algo muy importante, y eso tiene que ver con los duelos. Cuando alguien querido muere, posiblemente nuestra primera actitud no sea ir procesando eso porque todavía no lo tenemos mapeado en el sentido de que podemos ir interpretando la emoción y nos aferramos mucho más a nuestra rutina, muchísimo más. Porque claro, lo otro sería muy desestabilizante. Entonces, si ustedes ven a una persona autista que frente a la muerte, a la pérdida, continúa sus actividades normalmente, es porque se está aferrando a lo establecido, porque en ese momento no puede procesar toda esa emoción y hay que dar un tiempo. Ahora bien, es importante señalar que muchos autistas son alexitímicos también, es decir, les cuesta comprender sus emociones, les cuesta nombrar sus emociones, darse cuenta de sus emociones. Entonces, en ese caso, también es importante tener en cuenta eso. Probablemente no es que no le interese la emoción del otro o la situación que ha ocurrido, sino que no tenga una manera de nombrar. Entonces tenemos que establecer esto también y es importantísimo. Hay autistas alexitímicos y autistas no alexitímicos. Para los autistas alexitímicos tenemos que saber por qué el tipo de intervención es muy diferente. Y para los autistas no alexitímicos tenemos que entender también que el procesamiento de las emociones puede suponer una demora en el tiempo. Es importante establecerlo. Así como se establecen perfiles sensoriales, también hay que establecer un perfil de cómo es el procesamiento emocional de cada autista. Esto nos servirá no solamente para las intervenciones terapéuticas, sino también para que cada autista se reconozca mejor y para evitar esos juicios sociales que tienden a vernos como personas que no somos. Somos personas que sentimos, nos apasionamos y vivimos intensamente a un ritmo distinto del esperado, típicamente. Esto es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.